Muy bien. Vamos a ver la cualidad de carácter. Es apreciativo. La cualidad de carácter es apreciativo. Sí, en tu manual dice, apreciativo es la virtud de mantener siempre en mente quién Dios es, la obra de Cristo en la cruz y su bondad manifestada. Y luego dice, gratitud e ingratitud comienzan con aquello que apreciamos. Entonces la idea es que aquello que apreciamos nos lleva a ser agradecidos o no ser agradecidos, ¿sí? Y por apreciar no nos referimos a darle valor, sino a contemplar qué hay frente a nuestros ojos, ¿sí? Qué hay frente a nuestra mirada. Entonces te leo Génesis 3, estos son los versículos 4 al 6, ya estás familiarizado con esta porción. Dice Génesis 3, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces en el versículo 6 se marca un cambio. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, agradable y deseable, entonces tomó, ¿sí? Y la cuestión aquí es que el árbol siempre había estado en el jardín, ¿sí? El árbol nunca no estuvo. El árbol estuvo en el centro del jardín todo el tiempo, pasaban por ahí y no había ningún problema. Pero de repente el árbol se vuelve bueno, agradable y deseable. Y entonces Eva toma, come y le da a Adán. ¿Qué es lo que hace que el árbol de repente sea bueno, agradable y deseable? Porque antes no era bueno, agradable y deseable y luego de repente sí es. ¿Qué es lo que hace el cambio? El corazón, sí, la perspectiva que hay desde su corazón, sí. Cuando la serpiente empieza a interactuar con ellos, Adán y Eva pierden de vista la bondad de Dios, que es manifestada en su misma existencia, en la abundancia que hay en el jardín y en la comunión que tienen con Él. Pierden de vista todo esto y lo ponen sobre una promesa falsa. La promesa falsa es, vas a ser como Dios, sí. Y entonces empiezan a querer algo que en realidad no era de ellos tener. Su mirada se desvía y entonces el árbol, cuando su mirada se desvía, el árbol se vuelve bueno, agradable y deseable. Y entonces la idea básica es que nuestras convicciones, aquello que creemos, aquello en lo que ponemos nuestra mirada, aquello en lo que nuestros ojos están fijos, transforma la manera en que vemos el mundo. David Mathis dice, apreciar quién es y lo que Dios hace es fundamental para una vida apropiada en el mundo de Dios. Si apreciar quién es y lo que Dios hace es fundamental para una vida apropiada en el mundo de Dios. Entonces, hay tres cosas en nuestra definición que pusimos como siempre han de estar delante de nosotros. ¿Quién Dios es? La obra de Cristo y su bondad. ¿Sí? ¿Quién Dios es? La obra de Cristo y su bondad. Y te quisiera leer el Salmo 63. En el Salmo 63, David está huyendo de Absalón. Sí, Absalón, su hijo, lo quiere matar y David está corriendo y está huyendo en medio del desierto a fin de no enfrentarse con Absalón. Y el Salmo 63 dice, te leo del versículo 1 al 3 y luego 6 al 8. 1 al 3 y luego 6 al 8. Sí, dice del 1 al 3, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y luego versículo 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Y entonces en este salmo hay algo muy interesante, porque David va en medio del desierto y si te fijas dice, cual tierra seca y árida donde no hay agua, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces David está en medio de la situación, en medio de todo el problema, en medio de todo lo feo, y lo que hace es conectar todo eso que está viviendo con Dios. No está en medio del desierto y está pensando en, está bien estar aquí en el desierto, yo pudiera estar en mi palacio, con mi mini split, con mis sirvientes, sino está en el medio del desierto y él puede conectar todo eso que está viendo con su necesidad por Dios. Soy como este desierto, así que necesita agua, así te necesito yo a ti, te anhelo como este desierto anhela la lluvia. Y él puede entonces filtrar todo lo que está viviendo a través de su relación con Dios, ¿sí? Entonces, en el Salmo,
y en nuestra definición hay tres cosas que debemos de mantener. Número uno, debemos de mantener frente a nosotros que Dios es soberano, todopoderoso. Dios es soberano, todopoderoso. Y Él es nuestro Dios, Él es mi Dios, es un Dios personal. Dice el Salmo: oh Dios, tú eres mi Dios. No simplemente eres Dios, eres mi Dios. Y entonces la idea de David es, yo soy de Dios y Dios es mío. Sí, yo soy de Dios y Dios es mío. Y eso trae esperanza a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios es mi Dios y Él es soberano, todopoderoso, implica que todo lo que hay en mi vida, cualquier circunstancia que yo esté viviendo, ¿sí?, ha sido designada por Él. De una u otra forma, Él sigue teniendo el control y yo puedo descansar en ello y puedo hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Puedo vivir conforme al Evangelio con la esperanza de que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿sí? En segundo lugar, número uno, estamos en el número uno, sino en esto mismo, soberano y todopoderoso. David fija su mente, si te fijas, en la santidad, el poder y la gloria de Dios. Él dice: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y entonces David está en medio de un problema que él no tiene fuerzas para cambiar. Él no tiene ninguna posibilidad de cambiar lo que está sucediendo. ¿Quién sí lo puede cambiar? Dios. ¿En quién se fija David? En Dios. Sí, y entonces es lo mismo que tú y yo deberíamos hacer. En medio de la situación, debemos de fijar nuestra mirada en Dios. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de un devocional para niños. Bájalo hasta el nivel de los niños. ¿Sí? Los niños también tienen ciertas situaciones que están fuera de sus manos. Sus amiguitos, su tarea, su relación con ciertas personas, su relación con ellos mismos incluso. ¿Sí? ¿En quién deben de poner su mirada? En Dios. ¿Sí? En Dios. Si hay alguna situación dentro de la escuela, ¿sí?, que está siendo problemática, puedes tener confianza de que Dios tiene control y que ha provisto los medios necesarios. Es decir, tienes maestros, tienes otros compañeros, puedes ir a los recursos que Dios te ha dado y puedes confiar en que Él es bueno y tiene el control de esas cosas. Sí, entonces tu responsabilidad o tu llamado es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Paga el mal con bien. ¿Sí? Entonces, primero, mantenemos frente a nosotros que Dios es soberano y todopoderoso. Número dos, mantenemos frente a nosotros que Dios ha manifestado su misericordia. Dios ha manifestado su misericordia. Que este es el punto 2 de nuestra definición. Sí. Mantenemos frente a nosotros la obra de Cristo. David dice: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Y entonces, en medio del desierto, David sabe que el amor de Dios por él es inmutable, no cambia, no se mueve, ¿sí? A pesar de que David está viviendo un juicio por algo que él hizo, ¿sí? David está confiado en el amor que Dios ha manifestado hacia él. La palabra que nuestra Biblia traduce como misericordia, generalmente en el Antiguo Testamento, es en original Gesed. Y no significa específicamente misericordia, sino siempre es un término que hace referencia al amor que hay en el pacto que Dios hace con su pueblo. Siempre. Y entonces es un tipo de amor que es inamovible. ¿Sí? Lo que David dice cuando habla de la misericordia de Dios no es simplemente una emoción, me ves y tienes misericordia, sino hiciste un pacto conmigo. ¿Sí? Y yo sé que en ese pacto tu amor es inamovible, ¿sí? Inmutable, no va a cambiar hacia mí en ningún momento. Y entonces David está confiado, como tú y yo deberíamos estar confiados, ¿sí?, en que Dios ha mostrado su amor por nosotros, en nuestro caso, a través de la cruz de Cristo. ¿Sí? En el caso de David era algo a lo que él veía hacia enfrente. En nuestro caso lo miramos hacia atrás. ¿Sí? Entonces siempre mantenemos frente a nosotros que en la cruz de Cristo hemos visto la misericordia de Dios manifestada, su amor de pacto manifestado hacia nosotros. ¿Sí? Pablo dice: aquel que entregó a su Hijo por nosotros, ¿no dará también junto con Él todas las cosas? Y la idea es esa. O sea, ya te ha manifestado su amor en el grado más alto que existe. Dar a su Hijo. ¿No va a ser que te va a dar también todo lo que necesitas para vivir conforme Él te lo está pidiendo? Y es retórica. La respuesta es obviamente sí. Si Él ha dado a su Hijo, Él va a dar todo lo que necesitamos. Y entonces por eso que es importante que tú y yo mantengamos siempre frente a nosotros la obra de Cristo. ¿Sí? Ese es número 2. Y número 3,
Debemos de mantener siempre frente a nosotros la bondad de Dios. Si yo te preguntara, ¿cuántas veces Dios ha intervenido en tu vida de manera que has visto su bondad así es indudablemente su bondad? ¿Pudieras numerarlas todas las veces que Dios ha intervenido en tu vida así, que dijeras esta? Deberíamos de poder, ¿sí? ¿Porque nuestra memoria es infalible? No, porque deberíamos de tratar de tener un registro. ¿Por qué? Porque nuestra memoria no es infalible, ¿sí? El salmista una y otra vez habla de recordar las obras de Dios. Una y otra vez habla de hacer memoria. Una y otra vez habla de decir, Dios me ha salvado antes, me va a salvar hoy. Te leo el Salmo 77, 11 y 12. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y no es nada más una idea del salmista de voy a venir a la Biblia y voy a leer todo lo que hiciste y ahí, sino es voy a meditar en todo lo que tú has hecho a lo largo de toda mi vida. ¿Sí? A lo largo de toda mi vida voy a estar meditando. Entonces tú y yo deberíamos de hacer el esfuerzo de ser posible, de registrar todas las veces que Dios se ha manifestado de una u otra forma en nuestra vida, de manera bondadosa. ¿Sí? Salmo 77, 11 y 12. ¿Por qué? Porque todos hemos experimentado situaciones en nuestras vidas que muchas veces es como que no se siente como si Dios fuera tan bueno como dice. Yo sé que es bueno porque Él dice que es bueno y yo creo que es bueno, pero no se siente que sea tan bueno, ¿sí? Y una de las curas que la Biblia prescribe para esto es recordar. Recuerda todas las veces que Dios ha sido bueno a tu vida, ¿sí? Él ha manifestado su bondad una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Pero nuestra mente tiende a olvidar, ¿sí? Y como seres humanos tendemos a enfocarnos en lo que vivimos ahorita, ¿sí? Entonces en el ahorita no se siente que Dios es tan bueno. Y muchas veces eso es lo que nos domina, que en el ahorita no se siente así, ¿sí? Entonces, una práctica para nosotros adultos que puede hacer es utilizar un diario, ¿sí? Yo sé que hablar de diarios es como de hablar de cosas de pubertas, pero no, en realidad como cristianos deberíamos de poder usar diarios, ¿sí? Que al final de tu día o una vez en tu semana puedas escribir las cosas que en tu semana o en tu día viviste y cómo Dios se manifestó en eso, ¿sí? Cómo Dios estuvo actuando en tu semana y en tu día. Y luego cuando ya pase tiempo y puedas regresar, vas a poder ver que Dios ha sido bueno todo el tiempo, ¿sí? Y no va a tener que ser un ejercicio de estar memorizando todo, sino tienes un registro, ¿sí? Y eso va a alimentar tu corazón, ¿sí? Recordando lo que Dios ha hecho. Bájalo al nivel de los niños, ¿sí? Hazle ver a los niños que Dios siempre manifiesta su bondad en todas las cosas, ¿sí? Desde el mero hecho de que salga el sol, Dios está manifestando su bondad, ¿sí? Desde el mero hecho de que tienen un lugar donde dormir, de que pueden venir aquí a la escuela, de que todo, absolutamente todo en ellos es una manifestación de la bondad de Dios, ¿sí? Incluso las cosas que muchas veces no tienen, porque pudieras decir tú tienes un papá y una mamá, pero hay niños que no tienen papá o no tienen mamá, ¿sí? Pero incluso en eso Dios tiene cuidado. ¿Por qué? Porque Dios provee amigos, Dios provee gente que está ahí alrededor tuyo. No te deja simplemente abandonado, ¿sí? Y entonces Dios sigue manifestando su bondad, ¿sí? Y Dios tiene cuidado de tu familia, y Dios tiene cuidado de ti, y Dios te dice cómo vivir, porque también es una manifestación de su bondad, ¿sí? Y entonces hay que enfocar al niño en estas tres cosas todo el tiempo, así como hay que enfocarnos nosotros en estas tres cosas todo el tiempo.